Creed en sus profetas. Lunes 19 de enero 2026. Segundo de Samuel 11. Crimen de David contra Urías el Heteo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá, pero David se había quedado en Jerusalén. Y sucedió que al atardecer, David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer y alguien le dijo: ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Heteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió y mandó que lo hicieran saber a David diciendo: yo estoy encinta. Entonces David mandó a decir a Joab: envíame a Urías el Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó cómo estaban Joab y el pueblo, y cómo iba la guerra. Después David dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió del palacio, fue enviado tras él un obsequio de parte del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio junto a todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E informaron de esto a David diciendo: Urías no descendió a su casa. Entonces David preguntó a Urías: ¿no has llegado de viaje? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están en cabañas, y mi señor Joab y los servidores de mi señor están acampados al aire libre. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré semejante cosa. David dijo a Urías: quédate hoy también aquí, y mañana te dejaré ir. Entonces Urías se quedó en Jerusalén aquel día, y el día siguiente David lo invitó, y Urías comió y bebió con él, y lo emborrachó. Pero al anochecer él salió a dormir en su cama con los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Y sucedió que por la mañana David escribió una carta a Joab, y la envió por medio de Urías, y en la carta escribió lo siguiente: pongan a Urías en el frente más peligroso de la batalla, luego retírense de él para que sea herido y muera. Y aconteció que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad salieron y combatieron contra Joab, y murieron algunos del ejército de los servidores de David. Y murió también Urías el Heteo. Joab mandó informar a David de todos los detalles de la batalla, e instruyó al mensajero diciendo: cuando acabes de exponer al rey todos los detalles de la batalla, si sucede que se enciende la ira del rey y te dice: ¿por qué se acercaron a la ciudad para combatir? ¿No sabían que ellos tirarían desde arriba del muro? ¿Quién mató a Abimelec, hijo de Jerobaal? ¿No fue una mujer quien arrojó sobre él desde arriba del muro una piedra de molino y él murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron al muro? Entonces le dirás: también tu servidor Urías el Heteo ha muerto. Fue el mensajero y al llegar contó a David todas las cosas que le había mandado Joab. Dijo el mensajero a David: los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta de la ciudad. Entonces los arqueros tiraron contra tus servidores desde arriba del muro y murieron algunos de los servidores del rey. También tu servidor Urías el Heteo ha muerto. Entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab: que esto no parezca malo a tus ojos, pues la espada devora unas veces a uno y otras veces a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Pasado el luto, David envió a traerla a su palacio. Ella vino a ser su mujer y le dio a luz un hijo, pero esto que David había hecho pareció malo a los ojos del Señor. Patriarcas y Profetas, capítulo 58. Las escuelas de los profetas. Las asignaturas principales de estudio en estas escuelas eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia sagrada, la música sagrada y la poesía. Los métodos de enseñanza eran distintos de los que se usan en los seminarios teológicos actuales, en los que muchos estudiantes se gradúan teniendo menos conocimiento de Dios y de la verdad religiosa que cuando entraron. En las escuelas de antaño, el gran propósito de todo estudio era aprender la voluntad de Dios y la obligación del hombre hacia él. En los anales de la historia sagrada se seguían los pasos de Jehová,
Se recalcaban las grandes verdades presentadas por los símbolos o figuras y la fe trababa del objeto central de todo aquel sistema, el Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Se fomentaba un espíritu de devoción. No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, sino que se les enseñaba a orar, relacionarse con su Creador, a ejercer fe en Él, a comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. Intelectos santificados sacaban del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en profecías y cantos sagrados. Se empleaba la música con un propósito santo, para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. ¿Cuánto contraste hay entre la antigua costumbre y los usos que con frecuencia se le da hoy a la música? ¿Cuántos son los que emplean este don especial para ensalzarse a sí mismos en lugar de usarlo para glorificar a Dios? El amor a la música conduce a los incautos a participar con los amantes de lo mundano en las reuniones de placer a donde Dios prohibió a sus hijos que fueran. Así, lo que es una gran bendición cuando se lo usa correctamente, se convierte en uno de los medios más certeramente empleados por Satanás para desviar la mente del deber y de la contemplación de las cosas eternas. La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, y en nuestros cánticos de alabanza debemos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. La educación apropiada de la voz es un rasgo importante en la preparación general y no debe descuidarse. El canto, como la parte del servicio religioso, es tanto un acto de culto como lo es la oración. El corazón debe sentir el espíritu del canto para dar la expresión correcta. ¿Cuánta diferencia media entre aquellas escuelas donde enseñaban los profetas de Dios y nuestras instituciones modernas de saber? ¿Cuán pocas escuelas pueden encontrarse que no se rijan por las máximas y costumbres del mundo? Hay una falta deplorable de gobierno y disciplina. Es alarmante la ignorancia que existe acerca de la palabra de Dios entre los que se hacen llamar cristianos. Las conversaciones triviales y el mero sentimentalismo pasan por la enseñanza en el campo de la moral y de la religión. La justicia y la misericordia de Dios, la belleza de la santidad y la recompensa segura por el bien hacer, el carácter odioso del pecado y la certidumbre de sus terribles consecuencias, no se recalcan en la mente de los jóvenes. Las amistades perversas están instruyendo a la juventud en los caminos del crimen, de la disipación y del libertinaje. ¿No podrían los educadores actuales aprender de las antiguas escuelas hebreas algunas lecciones provechosas? El que creó al hombre proveyó para el desarrollo de su cuerpo, alma y mente. Por consiguiente, el verdadero éxito en la educación depende de la fidelidad con la cual el hombre lleva a cabo el plan del Creador.